Ok, estoy grabando. Vamos a ver sanidad interior y liberación. Sí, el espíritu de rechazo, vamos a ver como primer título. Ok, vamos a empezar con el versículo de Isaías, capítulo de Isaías 42, del 22 al 23. Si alguien lo tiene, lo lee, por favor. Amén. Amén. Léelo, Brian. Mas este es el pueblo saqueado y pisoteado, todos ellos atrapados en cavernas y escondidos en cárceles. Son puestos para despojo y no hay quien libre, despojados y no hay quien diga restituir. ¿Quién de vosotros oirá esto? ¿Quién atenderá y escuchará respecto al porvenir? Amén. Entonces hoy vamos a hablar del espíritu de rechazo, ¿verdad? El rechazo es uno de los espíritus demoníacos más destructivos que pueden entrar en la vida de una persona. Es un saboteador. Uno de los significados del verbo sabotear es arruinar. Y ciertamente el rechazo puede destruir la vida de cualquier persona. El enemigo usa el rechazo para robarnos la dignidad, la identidad, la posición, el poder y la autoridad. El rechazo causa estragos en la vida de la gente, impidiendo que experimenten la plenitud y la bendición de Dios. El rechazo puede ser algo tan sencillo como recibir un no por respuesta o no ser tomados en cuenta para una oportunidad que deseábamos obtener. Puede escalar hasta el punto de que se nos diga que nos encajamos o que no formamos parte de un grupo. Todos experimentamos el rechazo en algún momento y también rechazamos cosas que no funcionan para nosotros. Pero la forma más perjudicial del rechazo comienza en temprana vida, desde cuando somos pequeños, desde el vientre de nuestra madre, ¿sí? Muchas veces a través de algún tipo de abuso, abandono o falta de amor y afecto por parte de uno de los padres. Este tipo de rechazo es muy común y colocar a la víctima en una posición inestable en la vida, en la cual se le hace difícil manejar cualquier otro rechazo con el que seguramente tendrá que lidiar. Vamos a ver. Cuando yo les hablé de en Isaías 42, 22, dice que el rechazo es un círculo vicioso que nos hunde cada vez más en el pecado y la destrucción. Después de hacer su trabajo, el rechazo deja la vida desolada y en ruinas. El profeta Isaías revela en Isaías 42, 22, 23 en qué estado se encontraba el pueblo de Israel después de recibir varios ataques de los enemigos que lo rodeaban, los cuales lo dejaron desoblados en ruinas. Estos versículos también ilustran cómo quedan nuestras vidas después de que somos atacados. Cuando venimos con ese espíritu de rechazo antes de conocer a Cristo, y muchas veces hasta gente del pueblo de Dios está dentro del pueblo de Dios, pero con espíritu de rechazo. Entonces vemos que esas personas no pueden avanzar, están sub y baja, están en un doble ánimo. La gente que tiene espíritu de rechazo, un momento se levanta y otra vez cae. Otro momento se levanta, otra vez cae. Ese es porque está operando un espíritu de rechazo, ¿sí? Dice, alguna vez nos han robado. Si es así, usted sabe lo mal que se siente. Nos sentimos violados, expuestos, desprotegidos y vulnerables. Isaías dijo que los israelitas estaban atrapados en cavernas y escondidos en cárceles, ¿sí? Esas también son circunstancias terribles, estar en cavernas, en una cárcel, en la sensación de estar cautivos y atados sin libertad de hacer cosa alguna. En el versículo 22 también dice que son puestos para despojo. La palabra despojo se refiere a ser cazado o perseguido. La Biblia describe a Satanás como un león rugiente buscando a quien devorar. Y esta es probablemente la peor parte de ese pasaje de la Escritura, y no hay quien libre. No había liberación en esa vista por el pueblo de Israel. Parecía que no había nadie que pudiera hacer algo para ayudarlos. En medio de una situación no había quien pudiera restaurarlos, pero sabemos que había uno que vendría y tendría restauración de Israel, los sacaría de su prisión y los llevaría a un lugar de fecundidad y abundancia. Miren, en el tiempo cuando dice que ellos estaban en cavernas, cuando ellos estaban en cárceles, nos acordamos ahorita me viene de Gedeón. Ellos vivían en cavernas, dice, porque venían los madianitas y siempre y cuando se les llevaban las comidas y todo lo que ellos sembraban se los robaban, ¿sí? Me viene ahora esa palabra de Gedeón. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una persona está en espíritu de rechazo, está en cárceles. Cuando una persona está en cárceles, siempre
Les hago un ejemplo, tiene un carácter mal genio, o es muy pasivo, o tiene mal carácter, responde mal. Hay veces que se refugia en el alcohol, en la droga, tiene espíritu de abandono. Todas esas personas tienen espíritu de rechazo. Entonces, por más que ellos quieran convivir con alguien, no pueden, porque siempre piensan que los rechazas o rechazan ellos. Son dos cosas, ¿ah? Tiendes a ser rechazado o piensas que te rechazan. Ese es el espíritu de rechazo. Muchas veces yo he encontrado espíritu de rechazo en los niños o en las mujeres. Había un momento, un día que había una muchachita que no me había hecho nada, pero yo la rechazaba, mi espíritu la rechazaba, y yo decía, Espíritu Santo, pero esa mujer no me ha hecho nada a mí, ¿qué es lo que pasa? Y el Señor me empezó a hablar desde ese momento del espíritu de rechazo, ¿sí? Entonces, vamos a ver lo que significa también, bueno, vamos a entrar en ese espíritu ahora, pero también quiero decirles qué es lo que estamos haciendo, qué es la sanidad interior. ¿Alguien se imagina qué es la sanidad interior? Bueno, ella no lo sabe, ella no lo sabe, pero tienen idea más o menos de lo que significa sanidad interior. ¿Tú lo sabes, Brian? A mí. ¿No? Sí. A ver, dime, ¿qué es lo que tú más o menos entiendes de sanidad interior? A ver, lo que la sanidad interior son, pues, cuando, las emociones, por ejemplo, pues, la falta de amor, la falta de amor de los padres, de las cosas, eso es cosa de la sanidad interior, del corazón. Ya. Como dices, el corazón es como una casa que hay muchas puertas, pues eso que, o sea que los sentimientos que se guardan en el alma, como que en el alma donde se guardan los sentimientos, pues el rechazo de la falta de perdón, lo que uno siente. Exacto, ya. Hace parte de las emociones, sí, pero en realidad lo que dijiste al último estaba bien, que es una del alma, porque hay tres clases de sanidad, ¿sí? Claro. Hay tres clases de sanidad. La sanidad del espíritu, que es cuando nosotros nos limpiamos de espíritus. Porque en 1 Corintios 7 dice, limpiaos de toda clase de espíritu. Sí, vamos a verlo un momento. 1 Corintios 7. Vamos a ver. Si no está en el 7, en el 1 está en el 2, pero no, en el 2 vamos a ver, 2 Corintios 2. Perdón, 2 Corintios 7. Sí. 2 Corintios 7, versículo 1. Lean. 2 Corintios 7, versículo 1. Leanlo. ¿Leo? Sí, lean. 1, Ajá. 2, 1. Vale. 7, 1. Pablo apóstol de Jesucristo. No. Antes sí que nos viene. 2 Corintios capítulo 7, versículo 1. Vale. Amén. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. Entonces dice, limpiémonos de toda contaminación de carne. Porque la carne muchas veces nos contamina con la ira, con el enojo, pero eso también viene de nuestra alma. ¿Sí? Cuando la carne no se somete es porque hay problemas en nuestra alma. ¿Sí? Y dice, y de espíritu. ¿Por qué dice de espíritu? Cuando dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Por qué dice aquí esta palabra? Que nos tenemos que limpiar de toda contaminación de espíritu. No entendimos lo último, ¿qué paró? Que por qué dice esta palabra que tenemos que limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu. Porque como nosotros,
como también somos espíritus y el enemigo es este espíritu, pues, pues nos contamina. Ya, mira, aquí dice, limpiémonos de toda contaminación de carne. En primer lugar, el espíritu no puede venirte a contaminar a ti si no estás en la carne. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, ningún espíritu puede venir a contaminarte. Entonces, ¿cómo me doy cuenta que yo estoy chuleta? Estoy carnal. Porque me siento que me está, el enemigo, los espíritus me están influenciando. Esa es la palabra justa. ¿Sí? Entonces, por eso dice esta palabra, limpiémonos de toda contaminación de carne. Primero tenemos que limpiarnos como ayunando para que nuestra carne muera. Y de espíritu, en el momento que mi carne muere, ningún espíritu puede estar en mi carne. Por eso espíritu está con E pequeña, si se dan cuenta que está con minúscula. Está hablando de los espíritus. Cuando es con E pequeña, está hablando de cualquier espíritu, menos del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo está escrito con E mayúscula. ¿Okay? Entonces está hablando de los espíritus, está hablando de la contaminación de la carne y del espíritu. Entonces, para que nosotros, los espíritus, no nos influencien, debemos estar siempre orando, ayunando, leyendo la palabra, para que el espíritu mismo malo no nos contamine. Porque muchas veces nos contaminamos, porque aquí dice, ¿sí? Entonces, por eso les expliqué que habían 3 clases de sanidad. Vamos a ver. ¿Qué es la sanidad interior? Algunas creyentes no se han apropiado de la obra completa redentora de Jesucristo en la cruz del Calvario. Esto incluye salvación y liberación. Eso está en el espíritu, la sanidad. Sanidad interior, que es lo del alma, es lo que estamos viendo ahora. Y sanidad física, que es en el cuerpo, ¿ok? Son 3 cosas que Dios nos ha dado a nosotros. La sanidad del espíritu, la sanidad del alma y la sanidad del cuerpo, ¿sí? La del espíritu hace parte de la salvación y la liberación. Cuando nosotros venimos a Cristo, automáticamente pasamos de muerte a vida, ¿verdad? ¿Sí? Pero hay una área del cristiano que todavía tiene que ser libertada, y ahí es donde viene la parte del alma, ¿sí? Entonces dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, en Lucas 4:18, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. ¿Sí? Eso está en Lucas 4:18. Lamentablemente, cuando se habla de sanidad interior, se cree que tiene que ver con psicología, y eso no es cierto. Porque la psicología es una rama que viene a estudiarte la mente, pero el problema es en nuestro corazón, en nuestra alma. ¿Sí? ¿Qué es la sanidad interior? Es el proceso mediante el cual una persona es liberada y sanada de heridas y de traumas del pasado producidas por otras personas o hechos. Estas heridas son las que le impiden disfrutar la vida abundante en Cristo. Esto implica una transformación y una renovación de nuestra alma, voluntad, emociones y mente, por medio de la palabra de Dios y del Espíritu. Acuérdense que nosotros dijimos el lunes cómo nosotros renovamos el espíritu de nuestra mente con la palabra, ¿sí? Entonces hay mucha gente que no lee la palabra. ¿Cómo va a ser su alma expuesta? ¿Cómo su alma va a ser libre? Porque también la palabra dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, ¿verdad? Hay ocasiones donde hay gente que no necesita una liberación, simplemente con la palabra se libertan. Hay gente que leyendo la palabra físicamente se sanan. Por ejemplo, les doy un ejemplo. Había una hermana que tenía a su hermana en el hospital, y esa hermana ya la habían desahuciado prácticamente. Y ella iba siempre a visitar a su hermana, siempre la iba a visitar. En una de esas, a ella se le quedó la Biblia, ¿sí? Y a lo que se quedó la Biblia, ella se fue, pero se cayó su Biblia. Cuando su hermana se fue, se le cayó la Biblia y se dio cuenta la enferma que estaba ahí la Biblia. ¿Saben dónde se abrió la Biblia? Donde dice Isaías 53, que por sus llagas hemos sido sanados, que por sus llagas hemos sido sanados. Y la mujer empezó a repetir ese versículo, repitió, y ella empezó a levantarse, empezó a quitarse los sueros, empezó a quitarse todas las cosas que tenía en su alrededor, y empezó a caminar, y decía que por sus llagas, y mire, la mujer se sanó. Con la palabra, ¿entendieron? Porque la palabra tiene poder. Pero eso era una sanidad física. Pero ¿a quién creyó ella? A la palabra. Y era una mujer impía.
porque ella no conocía de Cristo. Entonces, mucho más nosotros los cristianos, cuando nosotros activamos la palabra en nosotros, algo tiene que pasar. Quizás nosotros no lo vemos, pero estamos activando algo en el área espiritual. Sí, por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado en lo que decimos, en lo que hablamos. Porque muchas veces con las palabras herimos a las personas, ya lo dijimos, ¿verdad? Entonces dice, definición de quebrantar. Quebrantar, este verbo puede referirse a quebrar de manera violenta, destruir, profanar o despedazar, romper, separar con violencia, cascar algo, ponerlo en estado que se rompa más fácilmente, disminuir la fuerza y el brío, suavizar. ¿Por qué y para qué necesitamos sanidad interior? La mente o el alma. Nuestra mente o el alma tienen 3 niveles. Aquí lo pone el alma con la mente, porque dice la palabra de Dios que todo lo que sale de tu corazón, ¿verdad?, es lo que contamina. Pero ¿dónde lo llevamos primero? A nuestra mente. Yo les dije que el espíritu malo le habla a vuestra mente, ¿verdad? Porque es un espíritu la mente. Entonces cuando el espíritu malo te dice en la mente y tú lo llevas a tu corazón, ya, ahí quedó, porque te lo quedas aquí en tu corazón. ¿Sí? Por ejemplo, le hago un ejemplo. Cuando Jesucristo dice que el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. ¿Por qué? Porque ese hombre mirándola está llevando a la mente la situación de hacer el amor con esa mujer. Entonces cuando la llevó a la mente, la lleva a su corazón, ya pecó. Porque nosotros vivimos un área espiritual en este tiempo. No es como el tiempo de Israel que estaban en lo físico. Ahora todo es espiritual. Aun cuando tú odias a un ser humano o a tu hermano, estás pecando, porque es algo espiritual. Porque el que dice que el que ama a su hermano, el que aborrece a su hermano, ¿cómo puede decir que ama a Dios que no lo ha visto? Está en transgresión, ¿sí? Y el amar no es algo que se mire, es algo que se siente, ¿verdad? Entonces son cosas... ¿Perdón? Es algo abstracto. Es algo espiritual, exacto, es algo espiritual, ¿sí? Entonces dice, nuestra mente o alma tiene 3 niveles: el consciente, el subconsciente y el inconsciente. Esto quiero que se lo escriban, por favor. ¿Sí? Consciente, subconsciente y inconsciente. E inconsciente. Tiene 3 niveles, el alma o la mente tiene 3 niveles. El consciente, el inconsciente y el subconsciente. Ya, vamos a ver primero qué quiere decir el consciente. Consciente, inconsciente y subconsciente. Subconsciente, así es. Vamos a ver el significado del consciente. El consciente es todo conocimiento o pensamiento que sabemos con claridad. A este nivel opera el carácter social. Por ejemplo, algo en mi conciencia, consciente, es lo que está presente. Si yo quiero hacer algo malo, el Espíritu Santo habla a mi espíritu, le habla a mi conciencia y le dice, mira, está mal. Eso le pasa a la gente cuando no tiene a Cristo. Cuando antes de conocer de Cristo, ¿verdad?, el Espíritu Santo no les hablaba directamente, pero había algo que les decía a su conciencia que estaba mal, ¿verdad? Ya. Por eso habla del consciente. El consciente viene unido con la conciencia, ¿sí? Cuando yo sé que algo está mal y está bien. Ese es el consciente, que es algo presente, ¿ok? Es algo que todo conocimiento o pensamiento que sabemos con claridad hasta el nivel opera, el carácter social. B, el subconsciente. ¿Qué es el subconsciente? El subconsciente es el reino de oposición a la razón. Aquí opera sentimientos y deseos egoístas, ¿sí? En el subconsciente. ¿Ya lo escribieron? El subconsciente es el reino de oposición a la razón. Aquí opera sentimientos y deseos egoístas. ¿Ya? El inconsciente es el reino de los pensamientos descontrolados. El inconsciente es el reino de los pensamientos descontrolados.
El subconsciente, también les voy a decir algo, que el subconsciente muchas veces son cosas que nosotros guardamos, que no queremos acordarnos, ¿sí? El subconsciente son pensamientos que a veces nos ha pasado algo mal y nosotros queremos guardarlo, no queremos decirlo. Está guardado en nuestra mente, pero viene el Espíritu Santo, cuando viene la sanidad interior y liberación, el Espíritu Santo, como Dios es un Dios de ayer, de hoy y de después y de siempre, el Señor viene y nos quita eso, lo que está oculto, lo que nosotros queremos ocultar en nuestra mente, ¿sí? Porque hay cosas que nos da vergüenza, porque hay cosas que nos han pasado, porque nos hemos sentido rechazados, muchas cosas, viene el subconsciente, perdón. Dice que la mente es como una grabadora porque nada se nos olvida, ¿sí? La mente es como una grabadora porque nada se nos olvida. Heridas que permanecen sin sanar, afectan nuestra conciencia, cambian, controlan nuestro carácter, tenemos acción para eliminarlas, ¿sí? ¿En qué consiste la sanidad interior? La sanidad interior está relacionada con el individuo y su pasado. Cosas que me pasaron cuando era pequeño, cosas que me pasaron que yo no me quiero acordar, cosas que me da vergüenza decirlo, ¿sí? En la vida emocional no hay espacio ni tiempo. Lo que afectó el individuo en el pasado, niñez, adolescencia, adultez, tiene vigencia en el presente y en el futuro. ¿Por qué? Porque una persona, les voy a explicar algo. Ay, esta silla se me está hundiendo. Hay una persona que ha sido abusada en su niñez. Esa persona, así nomás, no puede tener una buena relación con su compañero, ¿sí? Porque en vez de tener una relación íntima, le estoy haciendo un ejemplo, en vez de tener una relación íntima, piensa que su compañero viene a abusarla sexualmente, ¿sí? Una persona que ha sido maltratada en su niñez no puede vivir con otra persona porque también viene un maltrato, puede ser físico o verbal, ¿sí? Estamos hablando de sanidad interior. Por eso que hay muchas parejas en el Evangelio que no son felices. ¿Por qué? Porque vienen desde la niñez con cosas que Dios todavía no ha arrancado de su corazón, que todavía Dios no ha sanado, ¿sí? Y entonces viven destruyendo hogar tras hogar tras hogar. ¿Por qué? Porque no han sido sanados, tanto en hombres como en mujeres. Viene eso, ¿sí? Entonces, la sanidad interior hace parte de eso, de nuestra niñez, nuestra adolescencia y muchas veces hasta de adulto. Hay gente que de adulto le pasa las cosas. Efectos que tienen las experiencias dolorosas y traumáticas en nuestra vida. Somos el producto de todas las experiencias de nuestra vida. Nuestras experiencias pasadas determinan nuestras relaciones a las situaciones presentes. Si hubo heridas en el pasado, estas distorsionan lo que percibimos en el presente. En la medida en que reaccionamos a un simple problema de manera muy violenta, depresiva y etcétera, podemos sacar la conclusión de que no respondemos normalmente a las situaciones actuales porque hay ataduras en nuestra vida. Les voy a hacer un ejemplo de mi vida que me pasó a mí. Yo no me podía acercar a Dios. ¿Por qué yo no me podía acercar a Dios? Porque mi padre me maltrataba tanto, que yo cuando vine a Cristo, cualquier cosa que yo hacía y no hacía, decía que Dios me iba a pegar, me iba a castigar. Entonces yo no tenía esa relación como con ese padre que debería tener, ¿me entienden? ¿Sí? Entonces yo entendí de que algo pasaba en mí, porque siempre que quizás yo no hacía nada, pero cuando me equivocaba yo lloraba y decía, ay Dios mío, no me castigues, ¿sí? Entonces no podía tener esa relación de padre a hija que Dios quiere de nosotros. Entonces un día yo me acuerdo que yo tuve un novio y ese novio me gritó. Y entonces yo me sentí mal, pero en el momento que él me gritó, yo vi la cara de mi padre. Yo no vi la cara de mi novio, vi la cara de mi padre, como que me estaba ofendiendo, porque mi padre me dio muchas ofensas, muchas palabras hirientes, ¿no? Entonces en ese momento, yo me puse a orarle al Señor y el Señor me dijo, no, lo que pasa es que tú todavía tienes heridas pasadas. No puedes tener esa relación conmigo mientras tú no sanes tu corazón. Entonces yo le dije al Señor que quería que me confirme aquello que me había dicho. Esa noche hubo un día de adoración nada más. En medio de la adoración yo estaba adorando al Señor, pero hubo un momento donde una muchacha se me acercó. Y esa muchacha no la conocía a nadie, recién había llegado de la Sicilia, eso fue en Italia.
y yo estaba adorando al Señor cuando esa muchacha se me acercó y me dijo, mira, dice el Señor que tú tienes un problema con tu padre. Tú no tuviste una relación con tu padre. Mi papá ya estaba fallecido. Entonces tú no puedes llegar a esa presencia y verlo a Dios como Padre por la relación que tuviste con tu Padre aquí en el cielo. Perdón, aquí en la tierra. Entonces, hay hombres que muchas veces son abandonados por sus padres. No tuvieron esa relación con su padre, entonces no pueden tener esa relación con Dios. ¿Sí? Hay hombres que en la tierra pueden haber tenido a su padre, pero no tuvieron una relación de comunicación. No pueden llegar a esa relación con su padre. ¿Ya? Entonces, en el momento que yo estaba adorando, me acuerdo que yo empecé a ver una visión donde venía mi padre y me daba una paliza en medio de la adoración. Y yo empecé a llorar, a llorar, a llorar. Y yo decía, ¿pero qué es esto? Y veía a mi padre que me seguía pegando. Pero en el trayecto que me seguía pegando, vi como mi padre se transformaba en Jesucristo. Y cuando se transformaba en Jesucristo, Él me abrazó y me dijo, tú no has tenido un padre, yo soy tu padre. Y en ese momento, miren, yo lloraba y lloraba, y en ese momento, cuando hablamos de quebrantamiento, es mi corazón que Dios estaba quebrando esa herida que yo tenía, ¿sí? Estaba sanando, porque Dios primero quiebra y después viene y la sana. En Oseas 3 creo que dice que Dios hará la llaga y a los 3 días nos resucitará, ¿verdad? Entonces 3 días antes Dios me había dicho a mí que yo tenía esa herida de mi padre. Pero en el mismo momento, al 3er día, Dios me sanó mi corazón. ¿Sí? Y entonces desde ese momento en adelante yo tuve esa relación de padre. Ahora cuando yo me voy y me acerco al Señor, ya no le digo, mira Dios o Señor, porque a veces no tenemos esa comunión con el Padre. Entonces yo empiezo a decir Padre, o sea, siento que es mi Padre. Porque una cosa es que tú lo digas, otra cosa es que tú sientas que de verdad es tu Padre, ¿verdad? Son dos cosas diferentes. Entonces, ese es un ejemplo que les estoy haciendo de que cuando uno tiene una sanidad, una herida en su corazón que todavía no ha sanado, ¿ok? Entonces, vamos a ver causa del rechazo. Vamos a ver. ¿Cómo vienen y cuáles son las fuentes más comunes de heridas a nuestra vida? Las necesidades emocionales básicas en el hombre se satisfacen por medio del amor y la comunicación. Miren, ¿cómo se sanan las heridas? Bueno, escriban. ¿Cómo se sanan las heridas emocionales del hombre y se satisfacen? A través del amor y la comunicación. ¿Por qué a través del amor? ¿Ya? Hice una pregunta. ¿Por qué las necesidades emocionales del hombre se satisfacen por medio del amor y de la comunicación? Estoy haciendo una pregunta. Porque esa persona, pues, que viene herida de esa, hay que hablar con ella, hay que aconsejarla, hablar con ella y llevarle el amor. Ya, le voy a explicar. Cuando la persona no ha tenido amor, ¿verdad? Ni de su padre, ni de su madre, porque hay gente que ha sido abandonada. No ha tenido un padre ni una madre, ¿sí? En este caso yo no tenía un padre ni una madre, porque mi papá siempre viajaba, me daba maltrato y mi madre me abandonó a los 2 años. Pero, ¿qué hizo el Señor? A través de su amor conquistó mi corazón. Pero de la comunicación, cuando una persona te está hablando y te abre su corazón y te dice, mira, a mí me pasó esto, cuando esa persona te está diciendo a ti las cosas, está haciéndose liberación ella misma. Porque si saben que hay cosas que la gente guarda en su corazón y no lo dice. Ese es un área de liberación. Porque es como que yo tuviera oculto las cosas, ¿verdad? Dice que el que oculta su pecado no prospera. Pero el que lo declara y se aparta, dice, haya la misericordia de Jehová. Entonces, hay gente, ¿ah? ¿Qué dice hermana Pilar? Es una confesión. Exacto, es como una confesión, así mismo es. ¿Sí? Entonces hay gente que les cuesta hablar, les cuesta decir sus cosas. Cuando una persona viene y te dice la verdad y te abre su corazón, automáticamente el diablo la suelta.
porque está saliendo de cárceles. Por eso hablábamos primero de cárceles y de cavernas. Esa persona está cautiva, está en una cárcel. Pero cuando abre su boca y empieza a decir lo que le duele, lo que no le duele, lo que tiene, lo que no tiene, mire, esa persona automáticamente viene a ser libre. ¿Sí? Viene a ser liberada. Entonces, vamos a ver. El rechazo. El rechazo provoca que el individuo no pueda recibir amor. Miren, número 1. No puede recibir seguridad, es una persona insegura. No acepta, difícilmente tiene identidad, no tiene aceptación e identidad. ¿Sí? Ya lo escribieron. 1. No puede recibir amor, porque piensa que nadie lo ama. No tiene seguridad, es una persona insegura, como dice Santiago, es un hombre de doble ánimo, dice la palabra, ¿verdad? Sí. Y tercero, no acepta o no tiene identidad, o sea, no sabe mismo quién es, para qué Dios lo llamó, quién soy en el Señor. ¿Sí? Ya escribieron. ¿Ya? Ok. Dice, el rechazo es una herida profunda que causa destrucción en el individuo. Las fuentes más comunes se dan a continuación. A ver, ¿cómo nosotros adquirimos el rechazo? Número 1, antes de nacer. Antes de nacer. Rechazo en el feto o causa de embarazo no deseado. ¿Cómo no deseo ese niño? Estoy embarazada, Dios mío. Ay, ¿ahora qué hago? Ay, yo no quería tener este niño. Ahí lo está rechazando. Recibió el rechazo la criatura. ¿Sí? Ahí entra el rechazo. O, uy, Dios mío, ¿y ahora qué voy a hacer? No tengo dinero para mantenerlo y esto. Hay madres que son solteras y a veces no planifican y no quieren tener en ese momento la criatura. No saben que están transmitiendo un espíritu de rechazo a través del cordón umbilical. ¿Ok? En el sexo no deseado, hay mujeres que han sido violadas, sus propios esposos quieren tener relaciones con ellas sin que ellas quieran. Y en ese momento salen embarazadas. Ya entró el espíritu de rechazo. Embarazo no planificado por la pareja, lo que les digo primero, en medio de conflictos matrimoniales, por sexo prematrimonial o como resultado de una violación. ¿Sí? O sea, porque hay parejas que están en conflicto, en contienda, en esto. Mira, yo no quiero tener un hijo tuyo. Ya, entró el rechazo. Enfermedades físicas de la madre. Hay mujeres que tienen enfermedades y sale el niño enfermo. También ahí puede venir un espíritu de rechazo. ¿Ya? En la niñez. Física, sí. Física. También puede salir el niño enfermo. Puede ser enfermo mental, puede ser alguna enfermedad en el cuerpo o algo. ¿Ok? Ok, en la niñez. ¿Perdón? ¿Enfermedades físicas? Enfermedades físicas de la madre, el niño nace enfermo. Porque de pronto la madre dice, no, pero es que yo no puedo, mira, yo tengo esto, tengo el otro, y el niño sale enfermo. Sale con un trauma, más o menos. Pero ahí dentro está el rechazo también. ¿Sí? Entonces, en la niñez, ¿quién es el que habla? Que yo escucho ahí que está alguien con nosotros. Es mi hijo. Aquí te va a saludar la pastora. ¿Cómo está? Dios te bendiga. Dios te bendiga. Cualquier pregunta, hazla nomás. ¿Cómo que se llama él? ¿Sergio? No. No, me llamo Anderson. Ok. Cualquier pregunta, hazla, porque yo escucho que estás hablando, pero hazla, no te preocupes, tranquilo, que es un estudio. Ok. Está bien, ok. En la niñez, falta de cuidado y atención en la infancia y en la niñez. También puede venir un espíritu de rechazo. Falta de cuidado y atención del niño en la infancia y en la niñez. Cuando nos descuidamos del niño que no está cuidado y esto lo dejamos, y bueno, también hay un rechazo porque el niño dice, no tengo quien me cuide, se siente desprotegido. Esa es la palabra justa. Comparación entre hermanos que produce rivalidad o discordia. Mira que él es mejor que tú. ¿Por qué tú no eres como tu hermano? Eso también trae un rechazo. ¿Y cómo se llama? Eso se llama comparación entre hermanos en la niñez.
en la niñez, ¿sí? Cuando nosotros comparamos a nuestros hijos con los demás, ¿sí? Y produce eso, rivalidad y discordia. También hace parte del rechazo. Sarcasmo, frases groseras o hirientes. Sarcasmo quiere decir bromas pesadas. O burla, ¿sí? Frases groseras o hirientes. Apodos o burlas por limitaciones o fracasos. Expresiones tales como orejón, panzón, etcétera. Cuando le decimos esa cosa al niño, ¿sí? Pero si le dicen con amor, barrigón, eso no. O sí, también. No, porque muchas veces si el niño es obeso, el niño lo que va es a rechazarse él mismo por su cuerpo. ¿Me entiendes? Sí, porque... Claro, aunque te lo digan con amor, pero él lo recibe de mala manera, porque él se ve gordo. Él se ve gordo, exacto. Él se ve gordo y entonces él quiere bajar de peso. Por ejemplo, algo que le pasó a mi hijo. Mi hijo tenía espíritu de rechazo, ¿sí? Mi hijo Jesús. Por eso también él se suicidó, porque estas personas a la final les vino un espíritu de depresión y se suicidan, ¿sí? Solange, Dios te bendiga. ¿Sí entienden? ¿Por qué vino el rechazo en mi hijo? Porque cuando yo di a luz yo no conocía del Señor, entonces yo no quería tener al bebé. Yo desde un principio no quería tenerlo, entonces hay mujeres que sangran en los primeros días, yo tenía eso. Yo sangraba porque no quería aceptar que estaba embarazada, tenía un momento difícil con mi pareja, con el papá de mis hijos, ¿ya? Pero como no conocía de Dios, yo lo rechacé. Entonces a las finales, cuando hay ese espíritu de rechazo, viene también el suicidio, porque no se aceptan a sí mismos. ¿Me entiendes? Entonces, aunque si tú se lo estás diciendo con amor, ay, mira que mi barrigón y esto, pero si él se siente rechazado y no se acepta físicamente, viene y se crea un espíritu de rechazo en él. ¿Sí? ¿Entendieron? Entonces, ahí tenemos que tener mucho cuidado, bueno, aunque si nosotros se lo decimos de cariño, pero si hay un espíritu de rechazo, el niño no lo va a tomar a bien, lo va a tomar a mal. Porque también hay mujeres que también, si tú le dices, mira cómo estás gorda y tiene espíritu de rechazo, y dice, oye, pero, y no se aceptan a ellas mismas. Yo tenía ese defecto porque yo era una persona que yo era muy, ¿cómo me explico? Era muy enferma para mi cuerpo. Yo si me veía gorda, yo estaba siempre en el gimnasio. Desde las 6 de la mañana yo salía hasta las 4 de la tarde. O sea, imagínense cómo era la pastora, que tan enferma del cuerpo que yo... ¿Ah? Mire, era tan enferma de eso, porque yo tenía espíritu de rechazo, todavía no conocía del Señor. Que yo, cuando yo veía que me subía unas libritas de más, yo cogía y me metía los dedos para vomitar. ¿Me entienden? Sí. Entonces, eso lo vine descubriendo cuando estuve ya en el Señor, cuando ya el Señor vino y sanó mis heridas. Sí, por eso digo que hay heridas que muchas veces nosotros no nos damos cuenta que el ser humano tiene de la niñez. Sí, quizás eso me lo transmitió mi papá, porque mi papá... cuando yo medio subía una librita, porque mi papá era boxeador, del wrestling, ese de lucha libre, ¿sí? Entonces mi papá vivía haciendo pesas, vivía haciendo dieta, vivía cuidándose su cuerpo, que no mucha carne, que mucha fruta, que mucha verdura. Entonces, como yo vivía con mi papá, y mi papá me decía, estás gorda, estás panzona. Entonces yo tenía que correr, él me mandaba a correr, a hacer dieta. Entonces, eso a mí me trajo un espíritu de rechazo también. ¿Qué es lo que yo hacía? Metida en el gimnasio, ¿sí? No aceptarme a mí misma. Cuando yo veía, como les dije, que yo subía un poquito, yo me metía los dedos en la boca y ¡guau! Vomitaba y sabía que eran demonios. Sí, porque esos son demonios que vienen a activarte a ti, a sentirte menospreciado, ¿sí? Tanto en una persona delgada como una persona gordita. Sí, porque una persona delgada a veces no se hace, ay no, estoy muy delgada y esa mujer está caderona, mira el cuerpazo y yo con este cuerpito. Son espíritus de rechazo. Sí. Entonces todo eso viene por la niñez o porque hubo una pareja que te menospreció o que vino alguien que tú amabas, te dijo, mira, por eso le dije que es desde la infancia, la niñez y lo de adulto. Se puede crear el espíritu de rechazo, no solamente desde nacer, pero estamos viendo paso por paso, ¿verdad?
Entonces, cuando decimos que frases groseras, hirientes, burlas, apodos por limitaciones, fracasos, por ejemplo, les digo algo, que cuando el niño saca malas notas, oye, estúpido, ¿por qué tú sacaste malas notas? Pero el latino es siempre así, el latino tiene esa palabra, ¿verdad? Eres un ignorante. Sí, ellos son vagos, ociosos. Exacto, le está creando un espíritu de rechazo. Sí. Bueno, le está creando un espíritu de rechazo. ¿Sí? Aquí también, mira, tengo otras expresiones tales como orejón, panzón, etcétera. Lo que estaban diciendo ustedes. Que produce temor, mire, produce temor al fracaso, inadecuación, etcétera. ¿Ya? Entonces, golpes, maltratos también. En los golpes y los maltratos también crea un espíritu de rechazo. Brusquedad en el trato, ¿sí? Ojo, que no quiere decir que no se lo discipline, se lo tiene que disciplinar, pero no para destruir, porque yo te digo, porque yo tenía a mi padre que, madre mía, me daba una golpiza, una vez hasta un martillo me tiró por la cabeza, ¿sí? Era un maltrato que ya yo salía, ¿han visto los esclavos? Así, mi espalda, que yo no podía ni acostarme, yo tengo, miren, yo no puedo dormir boca arriba. Yo tengo eso de dormir boca abajo. ¿Por qué? Porque la espalda, él me la hacía como un mapa. ¿Ya? Entonces, cuando él me maltrataba, y era una muchachita, entonces yo tenía que dormir boca abajo. Entonces yo no puedo dormir boca arriba. Yo cuando estoy durmiendo boca arriba, me parece que me estoy ahogando. ¿Sí? Pero es por todos los maltratos que yo recibí, porque él me daba con manguera, con cable, con todo. ¿Sí? Entonces venía muchas veces, me echaban un mentol en la espalda y ahí tenía que dormir boca abajo. Entonces yo por eso así nomás yo no duermo boca arriba. Yo siempre duermo boca abajo, quizás porque yo ya me enseñé a esa posición, ¿me entienden? Entonces, miren cuánto yo tenía ese espíritu de rechazo, por eso yo lo conozco. Por eso cuando yo rechazo a alguien, mi espíritu rechaza a alguien, es porque lo está identificando a ese otro espíritu, ¿sí? Y muchas veces quiero hasta salir corriendo porque hay un espíritu de rechazo en la persona. Mi espíritu mismo lo rechaza, porque yo lo conozco, porque yo pasé por ahí mismo. ¿Me entienden? Entonces, dice, falta de interés en sus necesidades de ser escuchado. Cuando una persona no es escuchada, protegido, ayudado en sus tareas, o sea, que no está pendiente al niño, provisto, etcétera. Abuso e imposición de trabajos y normas severas. Hay padres que abusan de sus hijos y dicen, mira, tal cosa, esto. Y los niños se cargan de trabajo, ¿sí? O sea, son muy severos. Abuso severo, sí. O sea, imposición de trabajo. Cuando el niño está pequeño, y ese trabajo es de un adulto, pero tú lo pones a hacer al niño pequeño las cosas que debería de hacer un adulto. O le impones demasiado trabajo. ¿Ok? También se siente rechazado. Miren, le hago un ejemplo. Dios mío, yo creo que viví todo eso yo. Mi padre me ponía a lavar, yo tenía 8 o 10 años, mi padre me ponía a lavar ropa de 8 personas. Desde las 6 de la mañana a las 7 de la noche yo terminaba de lavar. Y yo con mis dedos así, todos así, ¿saben? Como encogidos, todo así, llenos de ¿cómo? Cuando se te remoja demasiado la piel ya, así. Tanto es así que yo tenía tanto mis dedos dañados que yo cogía con mis pies a lavar toda esa cosa. Entonces, alguien que vivió el rechazo quizás fui yo misma, personalmente. Sí, quizás por eso yo el espíritu de rechazo lo identifico ya, de una vez. Porque yo pasé toda esa clase de rechazos. ¿Ya? Entonces, trabajos excesivos, ya dijimos. Hijos adoptados, cuando son adoptados. A ver, espérense. Falta de amor expresado en ternura. Por ejemplo, puedes corregir a tu hijo, pero yo era una de las que yo no daba mucho amor a mis hijos, soy sincera. Ni a ninguno de los tres, porque no recibía amor, yo no podía dar amor. Yo era muy severa, ¿sí? Pero gracias a Dios que Dios me decía, mira, abrázalo. Yo cuando quería pegarle, me decía, abrázalo. ¿Pero cómo? Abrázalo a tu hijo. Y yo quería darle una golpiza. Pero mire, y el Señor me decía, la disciplina tuya no es igual que la mía. O sea, Dios me enseñó esa parte. Ya, para que ustedes vean, porque cuando una persona no recibe amor, tampoco no puede dar de lo que no ha recibido, ¿verdad? Entonces, dice, falta de amor expresado en ternura, caricias, alabanzas. Alabanzas quiere decir, ay, mi amor, está bien, qué bueno que has hecho esto.
Hay muchos padres que nunca alaban a sus hijos, siempre dicen, no, tú hiciste mal, lo hiciste mal, lo hiciste mal, y crea ese espíritu de rechazo. Ok, falta de comunicación, que no hablan con sus hijos. También viene un espíritu de rechazo, porque a veces el niño quiere hablar. Mi hijo Ismael era así, ahora él habla por 4, porque yo no le daba esa oportunidad, porque yo no hablaba. Hay muchas veces que yo me aíslo, pero yo me aíslo porque quiero que el Señor quite eso de mí. Yo no soy tan comunicativa, porque yo siempre vivía aislada, ¿verdad? Pero ahora, gracias a Dios, hay momentos donde yo necesito conversar o hablar con alguien. Mi hijo era igual. Mi hijo Ismael quería hablar y yo no le daba oportunidad de que él se exprese. Entonces un día el Señor me corrigió tanto que me dijo, mira, vete a hablar con tu hijo. Y yo, ¿qué? Ay, pero no tengo ganas. No es que tienes ganas, anda y habla con tu hijo. Entonces mi hijo Ismael, como él es profeta, cuando me vio a mí, me dijo que el Señor te dijo que vinieras a hablar conmigo. Ya no quiero. Eso era antes. Pero en realidad él le había estado diciendo a Dios, dile a mi mamá que yo necesito que ella me escuche. ¿Sí? Entonces yo me fui, me senté ahí y me rechazaba. Me decía, no, yo no quiero que tú estés aquí. Y me quedé ahí y ahí empezó a hablar. Entonces ahora mis hijos, gracias a Dios, tienen esa comunicación conmigo. Abren su corazón. Pero eso me lo enseñó el Señor, porque yo no sabía cómo escuchar a mis hijos. ¿Me entienden? Porque hay muchas veces que los hijos necesitan abrir el corazón a los padres. Y nosotros a veces no tenemos tiempo, estamos desinteresados y todo eso. ¿Ya? Entonces dice, falta de comunicación e interés, pasividad e indiferencia en las relaciones, hijos adoptados, ya dijimos, sobreprotección, hay gente que sobreprotege a sus hijos, le crea un espíritu de rechazo a los demás, subestimación del niño en sus capacidades, fuerza física, ay, el niño no puede, ay, no, lo crean como un ser inservible. Excesiva dominación, hay gente que domina demasiado a sus hijos, ¿sí? Eso trae un espíritu de rechazo, maltrato, abandono, escándalo, etcétera, en parte de padres alcohólicos o drogadictos. También crea en los hijos, ¿perdón? ¿Cómo? De todo, el niño te pide eso, pero es el mayor pegado. Ah, bueno, eso es cuando lo está criando mal, porque le da todo lo que hay momentos donde uno tiene que ser también disciplinado. Ok. Dice maltrato, abandono, escándalos, etcétera, por parte de padres alcohólicos o drogadictos. Se crea un espíritu de rechazo en el niño, ¿sí? Padres que han sufrido rechazo y que están incapacitados de dar o recibir amor. Crítica, juicios, etcétera. Sustitución de regalos por amor. En vez de darle amor a tu hijo, tú lo compras como un regalo. Ya, eso no es. Eso no puede sanar el espíritu de rechazo. Falta de hogar, hogares destruidos, también se crea un espíritu de rechazo. Padres que establecen metas falsas o injustas. Meta falsa, por ejemplo, tú le prometes algo a tu hijo, no se lo cumples. Hay un espíritu de rechazo, ¿sí? O de pronto lo castigas injustamente, se crea un espíritu de rechazo. Bueno, relaciones paternas defectuosas, malas relaciones familiares, malas relaciones con compañeros, amistades quebrantadas, sentirse defraudado o abandonado por aquel que consideraba amigo, falta de logros, abuso, ser excluido de grupos, sentimientos de burla, menosprecio, incomprensión, todo eso crea un rechazo. Vamos a ver, en el matrimonio, conflictos entre la pareja, infidelidad de una o ambas partes, también crea un espíritu de rechazo. Maltrato, falta de respeto, palabras hirientes, insultos, ofensas, falta de confianza, también crea un espíritu de rechazo. Un cónyuge alcohólico, drogadicto o cualquier vicio, pornografía, agresor sexual, criminal, lo que sea, crea un espíritu de rechazo. Menosprecio, separación o divorcio, abuso físico, sexual o emocional, crea un espíritu de rechazo. Miren, por eso le digo que el rechazo es un espíritu muy fuerte. Como nosotros no conocemos, a veces... ¿Cómo? A ver, hable uno a la vez, que para entenderlos. Uno a la vez. Exacto. Se puede crear de miles maneras el espíritu de rechazo. Y hay veces que Dios te sana, pero viene otra persona y te vuelve a hacer... El enemigo está volviendo a que tú vuelvas a ese espíritu de rechazo, cuando Dios ya te sanó. Por medio de tu pareja o por medio de tus hijos, ¿me entiendes? ¿Sí? Algo que yo sufría mucho, les voy a decir qué cosa. El rechazo de mi madre. Yo sufría mucho el rechazo de mi madre.
¿ya? Porque yo fui abandonada a los 2 años, yo les dije, ¿no? De mi madre. Entonces yo no la conocí hasta cuando ya grande. Cuando la conocí de grande, mi madre me presentó como su hermana, no como su hija, ¿sí? Entonces la mayor parte de gente sabe que ella es mi hermana, pero no mi mamá. Yo sé que ella es mi mamá y ella sabe que soy su hija. Pero ¿por qué eso no afecta en mí? Porque ella no tiene efecto en mí eso. Porque Dios me sanó. Exacto. Dios me sanó en el mismo instante. Yo me fui Dios me mostró eso. Yo me fui de rodillas ante Dios y me dolió muchísimo. Me dolió, no digo que no me dolió muchísimo, porque tú sabes que un padre que rechace a su hijo, porque está rechazándome de todas maneras, ¿verdad? ¿Sí? Entonces yo me puse delante de Dios. Lo que Dios me puso en mi corazón es amarla más. Yo a mi madre la amo a pesar de sus defectos igual, no me ha creado. Por eso dice que el espíritu de rechazo se restaura con amor y con comunicación. ¿Se acuerdan lo que les dije al principio? Con amor y con comunicación. ¿De dónde tiene que venir ese amor? De parte de Dios. ¿Sí? Si no hay ese amor de parte de Dios, difícilmente ese espíritu de rechazo lo vas a echar fuera. Porque son muchas cosas que uno recibe el espíritu de rechazo. A ver, en la sociedad en general, ya hablamos de la niñez, del matrimonio, en la sociedad en general dice falta de aceptación, que alguien no se siente aceptada por alguien, y cualquier cosa que tú le dices, esa persona se hiere, tiene un espíritu de rechazo. Comentarios crueles de compañeros y amigos, también crea un espíritu de rechazo. Grupos que lo excluyeron en la escuela, en el colegio, en el trabajo, en la iglesia, espíritu de rechazo. Malos tratos, ya dijimos, espíritu de rechazo. Competencia cruel y desleal, cuando tienen una competencia pero no legal, ¿sí? Tiene espíritu de rechazo. Amistades destruidas, porque hay amistades que cultivamos de muchos años y de pronto nos traicionan, se crea un espíritu de rechazo, ¿sí? Wow. Me está escribiendo la hermana Ángeles. Fraude, el de un noviazgo, cuando uno se separa de alguien, cuando uno de pronto su primer amor se separaron, entró un espíritu de rechazo. Viene la depresión, viene también ese espíritu de rechazo, porque empiezas a preguntar, ¿y por qué? ¿Qué es lo que hice mal? ¿Por qué yo fallé? ¿Qué? ¿Me entiendes? Viene ese espíritu de rechazo, ¿ya? Raíz de rechazo con reacciones agresivas. Este es otro título, raíz de rechazo. Es que el rechazo es largo, yo no sé si lo vamos a terminar hoy. Lo vamos a seguir creo la otra semana. Raíz de rechazo. Raíz de rechazo con reacciones agresivas. Raíz de rechazo con reacciones agresivas. Ya. La persona que se siente rechazada tiende a rehusar ser confortada. No le gusta ser tocada físicamente, ni tampoco le gusta dar amor físico. Rechazo de otros. La gente que se siente rechazada necesita tiempo y espacio para ventilar sus sentimientos. Si no tienen ese tiempo, sus actitudes logran que otros los rechacen. O sea, son rechazados por otros. Presentar señales de dureza emocional. Cuando la persona ha sido rechazada puede ser fría, insensible, introspectiva y egoísta. Además tiende a usar mucho su arma más poderosa, la lengua. Ser escéptica e incrédula. Cuando una persona se siente rechazada, pierde su confianza en la familia, los amigos, la gente en general, pierde la fe en los buenos motivos en las personas y sospecha de todo el mundo. Esa es la raíz del rechazo. Ser testaruda. Usualmente esta persona tiende a decir, este es el único camino, y nadie lo hace cambiar. Es una persona de dura cerviz que difícilmente entiende lo que le estás diciendo. O si tú le dices algo, tiende a entender otra cosa diferente a lo que tú le estás diciendo. O sea, siempre está a la defensiva. Siempre. Es una persona en rechazo. Tiene la certeza de lo que hace y piensa que es lo correcto sin tomar en cuenta otra opción. Muestra actitudes agresivas. Actúa con ira para defenderse del rechazo. ¿Sí? Concebir pensamientos de venganza. Las personas que son víctimas de rechazo pueden volverse tan resentidas que pueden llegar a planificar vengarse.
sintiéndose después culpables. Ustedes saben que yo, como les dije, yo conozco mucho ese espíritu porque una persona más vengativa que yo no había. Sí. A veces me da no sé qué contar esto, pero les voy a contar. Una vez yo tuve una dificultad con una mujer. Yo me peleé con una mujer a puño y todo, y ella me rompió la cabeza. Pasó el tiempo, yo la buscaba y la cernía donde estaba la golpeaba y no estaba contenta con eso. Hasta que yo busqué un día y la golpeaba y la seguía golpeando. Hasta que yo no estuve contenta, yo busqué un cuchillo y la abrí. Ahí fue que estuve contenta. Porque el espíritu de rechazo que yo cargaba era muy fuerte, claro. Ese es porque se crea también un espíritu de venganza. Para que ustedes vean cómo yo, de una vez, cuando hay un espíritu de rechazo en una persona, lo identifico. Porque yo lo tuve, ¿sí? Por eso le doy la gloria a Dios, que Dios me quitó todo eso. Pero para que Dios me quitara eso, yo tuve que estar 7 años encerrada, ayunando y orando. No quiero decir que ustedes vayan a estar así, no. Yo no conocía de Dios. Claro, yo no conocía de Cristo, pero Dios tuvo que tratar eso conmigo. ¿Por qué? Porque yo tenía espíritu de abandono. Ese es un espíritu. El abandono es un espíritu. Cuando alguien te abandona, entran espíritus de depresión y de suicidio. Yo fui abandonada de mi madre. Fui abusada, para que ustedes lo sepan. Entonces, para mí era tan difícil decir que yo era abusada, me daba vergüenza. Lo había guardado en mi subconsciente. ¿Sí? Y un día, estando en el área de la liberación, yo estaba en el municipio y el Señor me dijo, mira, estas 3 personas no has perdonado. Esas personas se abusaron. Y yo, ¿qué? Y yo tuve que salir de la fila que estaba y me fui afuera al parqueadero. Y dije, Señor, yo no los conocía, yo perdono a este. Y empecé a vomitar y vomité un agua negra de mi boca. ¿Sí? Entonces, eso es autoliberación. Esa autoliberación fue Dios que me la enseñó a mí. Porque hay personas que necesitan que uno les ponga la mano para ser liberada, para identificar el espíritu que tiene dentro. Pero hay otras que Dios trata con uno, como ya Dios había tratado conmigo. Dios lo que hizo fue autoliberarme. ¿Sí? Entonces, para que ustedes vean cuán profundo era lo mío. Para yo tratar de matar a alguien, quiere decir que yo estaba muy atada. En cavernas y en cárceles y de todo. ¿Sí? Entonces Dios se tomó su tiempo, 7 años de ayuno y oración, donde el diablo me dardeaba, donde el diablo hasta cogía a mis hijos, porque al primero que cogió fue a mi hijo David, a Joseph, donde él me decía que él había hecho pacto hasta con el diablo, se fue con las pandillas de la Mara. O sea, mientras Dios me liberaba, el enemigo me distraía para que yo no fuera liberada, ¿me entiendes? Pero yo mientras más el enemigo tocaba a mis hijos, más yo me metía con Dios. Entonces yo no entendía. Un día yo le pregunté al Señor y le dije, mira, Señor, yo he visto cristianos, yo te conocí a los 11 años, quizás no te conocí, pero yo te acepté a los 11 años. ¿Y por qué yo tuve que pasar todo ese trayecto de rechazo, de abandono de mis padres, de mis hijos, de que me maltrataran y de esto y del otro? Y el Señor me dijo a mí, porque si tú no pasabas por eso, tú no podías entender a otra persona. ¿Sí? Entonces yo dije, yo me sentí, ¿sabe cómo me sentí? Usada por Dios, pero en el sentido malo, no bueno. ¿Sabe por qué? Porque yo dije, Señor, pero hay tanta gente que está en la calle. Yo tenía un hogar, yo estaba en mi casa con mis padres y todo, aunque si me crié con una madrastra que también me rechazaba. Pero ¿por qué tú hiciste eso conmigo? Pero ahora yo me siento privilegiada. ¿Por qué? Porque me siento usada por Dios. Lo que el enemigo quiso hacer conmigo en destrucción, Dios lo hizo para construcción y para ayudar a otros. ¿Me entienden? En ese tiempo quizás cuando Dios me dijo eso, yo no entendía. Yo decía, pero ¿por qué tuviste que hacer eso conmigo? Pero ahora yo entiendo y me siento privilegiada porque sé que soy un arma en las manos de Dios. ¿Sí? De que cuando me acerco a una mujer abusada, sé cuando la han abusado. Cuando me acerco a alguien rechazado, sé cuando hay rechazo. Cuando hay abandono, sé que hay abandono. ¿Me entienden? ¿Sí? Entonces puedo entender porque yo también cargué con esos espíritus. Pero Dios primero me tuvo que libertar a mí para poder libertar a otros. Uno no puede ir a liberar a otro cuando uno no ha sido libertado. ¿Me entienden? O sea, no le quiero decir que con eso uno no se puede enojar un momento, uno no puede tener su momento solo, no les quiero decir eso.
Pero cuando hay mucho eso, hay mucho, es porque hay un área de liberación ahí, donde Dios todavía no ha libertado a esa persona, ¿sí? Donde hay falta de perdón y todo eso. Entonces, jurar y usar un lenguaje sucio, un sinnúmero de personas que sufren rechazo hablan palabras obscenas y sucias cuando están bajo presión, insultan. Le salen sapos y gusarapos y de todo y culebras de la boca. Argumentar argumentos sin sentido y sin fundamento porque necesitan sentir que están en lo correcto. Cuando pierden se sienten más rechazados, ¿sí? Comportarse con necedad. Por ejemplo, una madre que le ordena a su niño que se siente. Un ejemplo. Como es un niño, obedece y se sienta, pero en su corazón rebelde dice a sí mismo, estoy de pie. Hace lo contrario que le dicen al niño. Hay un espíritu de rechazo. Ya. La rebelión, este es un síntoma muy común en una persona rechazada. Le es difícil someterse. Siempre está argumentando y razonando el por qué tiene que obedecer. ¿Sí? Ya, vamos a ver otra clase de rechazo. Rechazo a uno mismo. Síntomas de rechazo a uno mismo. Ay, Dios. Es larga. ¿Ya? ¿Lo escribieron? Síntomas de rechazo a uno mismo. Esta es la segunda parte del rechazo y tiene que ver con la persona en su intimidad, con respecto a sí misma, y se refleja en el concepto que tiene esta persona en sí misma. Baja autoestima, la persona rechazada se considera insignificante y sin ningún valor. Se subestima constantemente. Complejo de inferioridad e inseguridad. Algunas veces busca seguridad en las personas, en las cosas, en los animales o en el dinero. Se siente inadecuada, le da mucho temor emprender proyectos por pequeños que puedan ser, les da miedo. Y siempre están pensando que no pueden. Tristeza o luto también es causa de el rechazo de uno mismo. Estas son manifestaciones externas de una persona que tiene un espíritu herido, siempre está triste y deprimida. El autocondenación. La persona se siente por el piso constantemente, culpándose a sí misma por las cosas malas que ocurren a su alrededor. No se ha perdonado a sí misma. Tiene un temperamento débil y por lo tanto es manipulada y controlada fácilmente. ¿Se identifica alguien con esto? Con un montón de cosas que yo he dicho. Sí, yo sé. ¿Alguien se identifica con esto que estoy hablando? Muchos, ¿verdad? Ya. Inhabilidad para comunicarse. Se le hace muy difícil abrir su corazón a las personas porque no puede comunicar lo que siente, no confía en nadie y cree que es sincera para decir lo que siente, la van a rechazar. O sea, si la persona es sincera, piensa que la van a rechazar si es sincera. Temores de toda clase, le teme a todo, siente temor a fracasar, temor a cumplir con sus responsabilidades y temor a estar sola. Espíritu de rechazo. Ansiedad, preocupación, depresión. Es muy común ver estos tres síntomas en una persona con raíz de rechazo debido a la inseguridad de su corazón. Tiene temor y se preocupa de cosas que todavía no han sucedido. Negatividad, pesimismo y soledad. Constantemente la persona rechazada habla de una manera negativa. Es pesimista y se siente sola, aunque esté con mucha gente a su alrededor. Tú puedes tener mucha gente a tu alrededor, pero te sientes sola. Una persona con espíritu de rechazo. ¿Sí? Pérdida de identidad. Como resultado de la pérdida de identidad, se puede observar que muchas personas están tratando de encontrar su identidad en la profesión, en las pandillas, en el deporte, en la escuela, en la iglesia, en cualquier lugar donde puedan sentirse aceptados. La mayor parte de personas que tienen ese rechazo quieren ser vistas, ¿sí? Porque no tienen una identidad. Porque a las personas con rechazo les cuesta tener una identidad en el Señor. ¿Entienden? Entonces eso, como les dije, difícilmente tú vas a encontrar el ministerio o lo que Dios quiere hacer en tu vida cuando uno no tiene su identidad. La primera identidad de nosotros es la de hijos. ¿Sí? La primera identidad es de hijo, lo que Dios me dio a mí. Yo no me sentía hija. Sentía que cada vez me acercaba a Dios, yo pecaba y Dios me iba a pegar. Pero cuando Dios me dio identidad, me dijo, tú eres mi hija. ¿Qué me estaba diciendo? Me estaba dando una identidad. Jesucristo, antes de irse al desierto, Dios le dio su identidad. Cuando se bautizó, ¿se acuerdan?
Sí. ¿Qué dijo él? Este es mi hijo amado. Y hay gente que todavía no ha tenido esa relación con Dios. ¿Quién ha tenido esa relación? ¿Quién ha tenido esa experiencia? ¿Quién ha tenido esa experiencia? De lo que estamos aquí. Cuando Dios te da tu identidad de hijo, ¿quién ha tenido esa experiencia? ¿Cómo fue tu experiencia? Fue la primera vez que acepté a Jesús. Ese no es. No, sí. Ya. O sea, yo ya había aceptado. Ya. Pero no sabía lo que era lo que era un padre. Ya. Y estaba yo en un convento de jóvenes y estaba el apóstol predicando sobre el amor de Dios y toda la cosa. Y yo quería pasar al frente, pero como que algo no me dejaba. Y de repente vi uno mis hijos y me hice miedo. Y entra y ven para acá y ahí yo sentí que yo me estaba hablando. Porque yo vi una pared de frente y como que algo por atrás me empujó. Ya. Yo pasé de frente. Y además yo pasé de frente, sentí un amor tan grande que si no me cuenta yo estaba entendido de moco llorando. No, tú has sentido el amor de Dios, ¿sí? Mira, cuando Dios te identifica como hijo, Él mismo te habla y te dice, tú eres mi hijo, tú te sientes un hijo. Porque yo he hablado con varias personas. Por ejemplo, yo una vez hice orar a una persona que no tenía mucho tiempo en el Señor. Y yo le hice que ore los salmos. Estábamos orando con los salmos. Entonces, pregunta. Está en la gaveta. Entonces estábamos hablando con los salmos. Entonces dice esa persona que escuchó una voz que le dijo, tú eres mi hijo. Y la mayor parte de gente ha escuchado a Dios o se ha sentido una voz de su interior, que de pronto no puede ser Dios mismo que te hable, pero es de tu interior, porque Dios habla a tu espíritu, acuérdense, que te dice, tú eres mi hijo, o te dice, hijo mío. ¿Sí? Esa es la identidad primera que te da Dios como hijo. ¿Sí? Lo que tú sentiste es lo que Dios te quiso hacer sentir, el amor que te faltaba. Hay momentos donde Dios nos llena de un amor, nos capacita. Pero cuando tú escuchas la voz de Dios, yo les dije cómo fue, yo lo vi. En otras personas Él, en cambio, hace escuchar que dice, tú eres mi hijo. Y cada vez que tú te acercas, tú dices, Padre. Ni te da ganas de decir, Dios mío, no, te dices, Padre. O Señor, no, Padre. Tú lo dices con un amor, con una seguridad que tú eres su hijo. ¿Sí? Dígame, hermana Norma. No, que a mí me dijo, cuando yo estaba en el baño, me dijo, hija, muy pronto tus hijos vendrán a mi brazo. Hija. Y me dijo a mí, a ti, sí, me dijo esa voz. Le está dando su identidad. Le está dando su identidad. Así mismo es. Muchas veces me ha dicho así, y yo me he puesto y digo, pero ¿cómo? Siempre sí, me dice él, y mi espíritu viene a hacer como alegrarse, porque como que me da una seguridad. Exacto, esa es la identidad de hijo. Esa es la identidad de hijo. Y yo pues ahí comienzo como más a centrarme en Dios. Y tú le dices, papá. Papá. Sí, yo le digo, Padre. Tú lo dices con seguridad. Padre celestial, le digo, Padre celestial, aquí estoy en tu presencia, papá, le digo así dice decir. Así es. Entonces nosotros decimos, papá, mira, padre. Yo cuando estoy así, papá, mira, papito. Yo le digo papito como si de verdad que es mi padre. Sí, de verdad yo le digo, papito, mira. Porque Él te da tu identidad. Entonces ya no le hablas como Señor o como que tuvieras temor. No, abres tu corazón, sientes confianza. ¿Me entiendes? Entonces muchas veces el rechazo viene por la falta de identidad también, como hijos. ¿Me entiendes? Porque cuando
viene esa identidad como hijo, miren, se va derribando un montón de cosas de rechazos. ¿Sí? Hermana Norma, ¿qué hora usted tiene que irse? Yo 8:30, tengo que dar 8:30, 8:40, tengo que darle la cena a la señora. ¿Qué hora es? Pero como aquí mismo, estamos aquí. ¿Qué hora es? 8:22. Ya, porque esto yo creo que lo vamos a dejar para la otra semana porque todavía falta, no se ha terminado, porque el espíritu de rechazo es y como sí, pero como no vamos, miren, como hay gente que está con falta de identidad, nosotros vamos la próxima semana, porque lo vamos a ver todos los miércoles, la sanidad interior y liberación, ya dijimos, ¿verdad? Y los viernes vamos a ver personajes de la Biblia, vamos a estudiar, porque eso es lo que el Señor me dijo. Yo les iba a dar toda la semana doctrina, el Señor me dijo, no, dales un día doctrina, dales un día sanidad interior y léeles un día identificando los personajes y los libros de la palabra. ¿Sí? Entonces yo estoy haciendo lo que el Espíritu me dijo que haga. ¿Okay? Porque antes acuérdense que yo les daba solamente doctrina, hermana Pilar y Solange, ¿verdad? Entonces ahora lo que yo les doy es sanidad interior que estamos viendo hoy, porque estas partes de aquí nos hacen que también nosotros abramos los ojos y, yo tengo eso, Señor, mira, líbrame de ese espíritu, ¿me entiendes? Por eso es que el Señor claro, por eso es que el Señor me dijo, mira, enséñale para que de una vez ellas vayan liberándose. ¿Sí? Entonces aquí vemos que exacto, uno ni sabe, a veces ni es por eso que la palabra dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento, porque le faltó conocimiento, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros guardamos todo eso, no sabemos qué es lo que está dificultando nuestra alma. ¿Por qué estamos tristes? ¿Por qué estamos deprimidos? ¿Por qué? Porque en algún momento fuimos rechazados. Algún momento pasamos por este espíritu de rechazo. ¿Sí? Entonces, la otra semana dígame. Que yo tuve el rechazo de mi madre y el Señor me ha sanado mi corazón en esa parte, en esa área. Ahora yo la quiero mucho a mi mamá. Antes de que pues, Dios me sanara mi corazón, yo no quería ni que mi mamá me hablara. Yo no me quería ni apegar a mi mamá. Yo no la quería, sí, yo no quería saber nada de ella, sí, de verdad. Es porque me tiraba las planchas, todo, mi mamá zapatos, me pegaba, por por eso. aquí tengo aquí resultado. Y yo no quería que mi mamá me abrace nada, yo me la retiraba, ella venía a mí, yo me la retiraba. Ahora yo es que la quiero comer a mi mamá, claro. Brazos y todo, es cuando ya tú fuiste sanada, ya cuando fuiste sanada de ese rechazo. Así es. Entonces ahí cuando tú eres sanada en esa área, tú ya no te importa si la gente habla lo que dice, no, ya no. Ya es algo sobrenatural que Dios hace. Porque miren, ¿quién fue el primero que fue rechazado antes de nosotros venir a Cristo? Fue Él mismo. A Él lo rechazaron. Su mismo pueblo lo rechazó. Su mismo pueblo le pegó, lo encarceló, lo crucificó, y aún sus amigos se escondieron. Aún Pedro, que decía que lo amaba, lo rechazó. Entonces, ¿quién más que Él nos entiende a nosotros en ese espíritu de rechazo cuando Él mismo tuvo que pasar primero Él para poder sanarnos a nosotros? ¿Me entiendes? Entonces, esto es necesario que nosotros seamos libres para poder ir y sanar a otros. Porque si nosotros no somos sanados del espíritu de rechazo, no podemos ayudar a otros. ¿Sí? Entonces vamos a ver la última y ya después la dejamos por la otra semana porque falta mucho. Dice, síntomas de temor al rechazo. Las personas que se sienten temor a ser rechazadas se conducen siempre con el mismo patrón. Se esfuerzan mucho por alcanzar éxito y son dadas a la competencia. Desean llegar a tener éxito en algún área de su vida para demostrarle a los demás su valor y ganar aceptación. Pueden llegar a competir de forma desleal, pues se creen que así van a conseguir respeto y admiración. Son independientes y se aíslan. El temor al rechazo produce en la persona una tendencia a aislarse de los demás. Padecen de síndromes de egocentrismo, todo para mí. Muchas veces las personas desarrollan actitudes egocéntricas, tales como autoindulgencia, autojustificación y autojusticia. Yo mismo hago lo mismo. Abusan de la actitud de mis derechos. Cuando se me es rechazado, el ego de la persona demanda ser tratado de forma justa y correcta, de acuerdo a sus prescripciones y normas, pero no de acuerdo a las normas de la justicia.
tienen sentimiento de crítica, juicio, envidia, celo y codicia. Estas 5 características van siempre juntas y son parte de la personalidad de un individuo con raíz de rechazo. Por ejemplo, cuando ven a alguien prosperar o ser usado por Dios, o cuando se sienten amenazados de que alguien les quita su puesto, surgen fuertemente estos defectos de su carácter. Son personas propensas a sentir orgullo, egoísmo, altanería y arrogancia. Tal persona intenta convencer a los demás de que tiene algo de lo cual verdaderamente se siente orgulloso. Ellos fuerzan el medidor de la inferioridad y de la baja estima a que aumente a un nivel exagerado, olvidándose de la advertencia que Dios establece por medio de su palabra. No te jactes, en Proverbios 27:2 dice, no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Alábate el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no labios tuyos. Por ejemplo, hay gente que necesitan ser vistas para ser aceptadas, ¿sí? Oh, yo viste cómo Dios me usó. Si ves la palabra que di, mira, yo hice esto. ¿Ah? Mira, yo a esa persona le di palabra, la toqué, la hice, esa no, mírame. Quieren ser identificadas. En el Evangelio no existe eso, porque nosotros a quien debemos hacer ver en nosotros es a Cristo. ¿Sí? No fuimos nosotros, fue el Espíritu Santo. Cuando el Señor dice que nosotros somos siervos inútiles, es Dios que está haciendo toda la obra, no nosotros. Nosotros somos vasos. ¿Sí? Por ejemplo, yo ahorita le estoy dando este estudio y he identificado en algunas personas de ustedes ese espíritu, porque sé que en uno de ustedes lo identificaron. Pero no fui yo, es el Espíritu Santo que lo está identificando a través de mí, que es diferente. ¿Sí? Y la gloria sea para Él. ¿Por qué? Porque yo dije, wow, Señor, pero qué bueno, porque tú querías que nosotros identifiquemos esto, porque el pueblo de Dios muchas veces está enfermo por este espíritu de rechazo, ¿ok? Entonces dice, son posesivas y manipuladoras, desde la edad de la niñez hasta la edad adulta, el matrimonio y fuera de este. El mensaje de las víctimas de rechazo es, eso es mío, déjalo quieto. Las personas que se sienten rechazadas se consuelan y se confortan a sí mismos con posesiones. Ellas son celosas, manipuladoras de lo que creen en sus derechos. A menudo demuestran inmadurez emocional. El rechazo en las edades de la niñez y la adolescencia retarda la madurez emocional en la persona. Repito, y de la adolescencia retarda la madurez emocional en la persona. Podrá tener 50 años y todavía ser inmadura si permanece con la raíz de rechazo en su interior. Hay gente de 50 años, 70 y todavía está ese espíritu ahí. Perfeccionismo, algunas veces el perfeccionismo es un problema hereditario y otras veces comienza cuando la persona es rechazada. La persona perfeccionista se dice a sí misma, yo haré mi mayor esfuerzo para hacer lo que se espera de mí, para agradar a la gente, y eso haré que yo le caiga bien y me acepten. Patrones interrumpidos para dormir. A menudo el sueño se interrumpe abruptamente y puede incluso padecer el insomnio. Algunos escapes falsos para cubrir el rechazo. Alcohol. Algunas personas comienzan a beber alcohol en momentos de estrés, ya que no tienen otra manera de escapar ante la presión de la vida. La gratificación sexual. Tanto los hombres como las mujeres pueden comenzar a estimularse sexualmente. Estoy hablando de la masturbación. Y unas de las maneras son la masturbación, la pornografía, muchos otros actos de lujuria, el uso de la gratificación sexual, que cualquier tipo nunca cancela la raíz de rechazo, ¿sí? La comida. Algunos hombres y mujeres se vuelven comedores compulsivos y esto lo hacen para contrarrestar los efectos que produce la raíz de rechazo en sus emociones. Sí, pero no lo señalen. Ay, Dios. Ya, en sus emociones. Cuando la persona come demasiado, el rechazo se vuelve peor porque engorda, lo que le estaba diciendo antes, generando a sí mismo un nuevo mal, la baja autoestima, y además da lugar a un espíritu que se llama gula. ¿Han escuchado el espíritu de gula, verdad? Eso lo habla la Biblia. La Biblia habla de la glotonería, sí, un espíritu de glotonería. Las drogas. La gente con raíz de rechazo busca drogas para calmar el dolor del rechazo y como resultado espíritus de adicción vienen a su vida. ¿Okay? ¿Cómo ser libres del rechazo? Yo creo que lo terminamos porque faltan 2 hojas.
¿Cómo ser libre del rechazo? Lo primero que tiene que entender una persona que ha sido rechazada es que Jesucristo fue rechazado, lo que le dije primero, para que fuéramos aceptados en Él. Jesús experimentó el rechazo, la soledad, los dolores, la angustia, las traiciones. Su mismo pueblo lo rechazó, Él soportó todo esto para que recibiéramos liberación del rechazo. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de Él y como raíz de tierra seca no hay parecer en Él, ni hermosura le veremos más sin atractivo para que lo deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como quien escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Esto está en Isaías 53 del 1 al 4 que habla de él, del Mesías, ¿verdad? Que Él fue rechazado, azotado, golpeado, vituperado y de todo. A los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Eso fue en Juan 1:11, cuando Dios vino a su pueblo y lo rechazaron. Toda persona debe entender que hay un demonio por cada pecado y obra de la carne. El libro de Gálatas dice que el celo es una obra de la carne. Sin embargo, el enemigo envía un espíritu de celo a las personas. La lujuria es una obra de la carne, pero también hay un espíritu de lujuria sexual, ¿sí? Renunciando al rechazo. Una persona que está oprimida o influenciada y desea con todo su corazón ser libre debe estar segura de que no tiene falta de perdón contra alguien, porque eso también abre puertas para el espíritu de rechazo. Estar consciente de que no tiene falta de arrepentimiento en su vida, dejar de vivir su pecado. Pasos para ser libres del rechazo, ya mismo vamos a terminar. Perdone y renuncie a toda falta de perdón, pero de corazón, contra todas las personas que le han rechazado en cualquier etapa de su vida. Tiene que acordarse de todas las personas que lo rechazaron. Renuncie verbalmente a todo espíritu de rechazo, ya lo vamos a hacer en este momento. Rechazo en sí mismo, temor al rechazo, renuncia a toda maldición generacional hereditaria de rechazo que viene a través de la línea sanguínea de sus padres y antepasados, y ordene a todo espíritu detrás de sus maldiciones que se vaya en el nombre de Jesús. Renuncia a todos los espíritus afines de espíritu de rechazo, los cuales son el espíritu de temor, de celos, envidia, lujuria, masturbación, orgullo, luto, abandono, tristeza, entre otros. Pídale al Señor que llene esos vacíos que quedaron en su vida con la palabra y el Espíritu Santo. Medite en las Escrituras todos los versos que hablen acerca de que usted es aceptado en Cristo. Por eso, mire, cuando aquí dice lo último, aceptado en Cristo, porque yo les hablé de cuando uno viene a ser reconocido por Dios como hijo. Bueno, nosotros ya terminamos esto, pero la otra semana vamos a ver la identidad de hijo. Y vamos a hacer una oración para que nosotros nos identifiquemos como hijos. ¿Ya? Y pedirle a Dios también, porque nosotros a veces pecamos por no sentirnos como hijos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta que vamos a empezar a orar? Una pregunta. Una pregunta. Sol, Billy. Nada. Espérame un momento. A ver. Espérame un momento.